La doctora Nadia Mafia, quien es directora en Filosofía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Diana. Diana, perdón, le pido disculpas. Diana, ¿es también así esto de que la sociedad le marca el rumbo, le termina marcando el rumbo a los dirigentes? A mí me parece que los dirigentes tienen una función representativa y esto implica... estamos hablando de los dirigentes que están en función legislativa, que son los que están opinando con respecto a ciertas normas. Tienen que evaluar las posiciones de la sociedad, que siempre son diversas. La sociedad es muy diversa, no hay una sola señal. Entonces los dirigentes tienen, por supuesto, que tomar en cuenta esas posiciones. En esto consiste la gobernabilidad democrática, no en silenciar a quienes están en contra de ciertas medidas, sino en ser receptivos con respecto a las demandas y tratar de flexibilizar la política de acuerdo con eso, porque finalmente representan esas demandas sociales. La tecnología, en cuanto a lo que tiene que ver con las encuestas, las redes sociales, ¿no fueron acotando el margen del dirigente? Digo, que el dirigente se dejó llevar por esos cantos de sirena, podríamos decir, y se fue para esos lados. Sí, es muy buena observación, porque se ha transformado en una mediación que lo que hace es presentar unos resultados que sabemos que pueden tener una dispersión muy grande. Eso se ve cuando hay encuestas preelectorales, quienes las contratan mueve un poquito los resultados. Entonces se ve que no es una tecnología que sea tan consistente. Sabemos que muchas veces estas encuestas se hacen de modo telefónico porque es mucho más barato, pero quienes tienen teléfono fijo y pueden responderlas son una parte, solamente una porción de la demanda social. Entonces sí, efectivamente las encuestas muchas veces reemplazan el contacto directo. No hay nada que pueda reemplazar el contacto directo. Esto lo saben dirigentes que recorren el país, que hablan con las personas, que se bajan del auto oficial y que tienen otra percepción entonces de lo que ocurre. Y en esa percepción y en ese cambio de la sociedad que está en constante movimiento, el denominado movimiento feminista, ¿hacia dónde nos lleva? A que todo sea, porque desde un sector se dice, no, todas las mujeres quieren todo ahora, ¿hacia dónde nos lleva? En realidad, que haya esta especie de pánico moral con respecto al movimiento feminista, que es un movimiento que pone en escena el protagonismo de las mujeres, muestra que hasta ahora se ha gobernado obviando la palabra en primera persona de las mujeres. Es decir, se ha procedido con mujeres que están encerradas en sus ámbitos domésticos, que no salen al espacio público, que son representadas por los varones de la política. Pensemos que nuestras constituciones, hasta el último cambio que fue en 1994, solo participaron varones. Nuestros códigos, hasta las revisiones del año 2015, solo participaron varones en determinar las normas de este país. Pensemos que acabamos de pasar un aniversario de la Revolución de Mayo. En un año después de la Revolución de Mayo se decidió que en el Cabildo solo podían participar varones y algunos varones. Una resolución del Cabildo decía: no se considerarán vecinos ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Es decir, había una condición de etnia, de clase y de sexo para ser ciudadano en este país, como la había en la Revolución Francesa que le expiró. Entonces hay voces que irrumpen en lo social como algo disruptivo, como ha pasado con los mapuches en el sur, como pasa con muchas comunidades originarias en varias de nuestras provincias, y como pasa en este caso con las mujeres, aparece como una disrupción porque han estado obviadas del diálogo político. No es más que ver la foto que se sacó el nuevo gabinete con el ministro de Hacienda como superministro. Ministerios que solo tienen varones en su cabeza, una mesa donde eran todos varones, y ellos se ven entre sí y dicen, estamos todos, pero están unos pocos. Sí, me viene a la mente otro tipo de ejemplos, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 5 integrantes y solamente una mujer, por ejemplo. Tenía 2, sí. Y cuando Carmen Argibay murió, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri enviaron como postulantes, después de la renuncia de otro de sus jueces, a 2 varones. En los 2 casos enviaron a 2 varones. Varones que no tuvieron ningún empacho en hablar de derechos humanos y no considerar la cuestión de género
aunque hay obligaciones constitucionales al respecto, no considerarla como una cuestión de derechos humanos. Esto tiene que ser un acuerdo de toda la sociedad, de la cual las mujeres también formamos parte. Cuando salimos a la calle de manera tan estruendosa en el 2015, el 3 de junio, fue sorprendente que hubiera una demanda tan masiva con cosas tan obvias como evitar los femicidios, evitar la violencia. Son normas en este país. Sin embargo, son normas que no se cumplen porque la demanda es de un grupo que aparece silenciado, que somos las mujeres. Muchas veces se escucha decir que la mujer con estos planteos es como que tiene que llegar por sí. ¿Es así? ¿Cómo lo ve? ¿Que tiene que llegar cómo? Que tiene que llegar por sí solo, por el hecho de ser mujer. No, de ninguna manera. Esto implicaría que los varones son representantes de lo humano universal y las mujeres somos lo particular, que es nada más que lo femenino. Y este es el modo tradicional en que la política nos ha tratado. Recién en 1993, en Viena, y estamos entonces pensando en 25 años atrás, Naciones Unidas declaró que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 25 años atrás. Y esto significaba que los derechos de las mujeres, a pesar de encarnarse en cuerpos de mujeres, porque muchos de ellos solamente ocurren encarnados en cuerpos de mujeres, los consideramos derechos universales, derechos humanos, porque la humanidad está sexuada. Solo que los varones se han considerado a sí mismos embajadores de lo humano universal y han puesto a las mujeres como particularidad. Esto lo señaló ya Simone de Beauvoir 70 años atrás. Se van a cumplir el año que viene 70 años de su libro, digamos, que inauguró el feminismo del siglo XX. Entonces, realmente me parece que la consideración de las mujeres como particularidad es una manera incorrecta de tratarnos como una minoría social, de la misma manera que se tratan cuestiones de etnia, de color, de edad, de capacidad. Muchas veces ocurre en el debate sobre paridad, un debate que se está saldando dentro del país, la paridad en la representación política. Muchos políticos dicen, bueno, pero si damos un cupo para mujeres, entonces tenemos que dar un cupo para discapacitados, un cupo para homosexuales, un cupo para indígenas. Bueno, puede resultar sorprendente para estos señores, pero la mitad de los indígenas son mujeres, la mitad de los discapacitados son mujeres, la mitad de los homosexuales son mujeres. Esto quiere decir que esos varones no representan a ninguna de estas minorías, son varones privilegiados. De lo que se trata es de eliminar todos los privilegios, no solo el de género. ¿Ser mujer es perder el feminismo? No entiendo la pregunta. Que el ser mujer hoy, porque una de las cosas que hoy se escucha, digo esto siempre desde este concepto que hoy está impuesto desde lo cultural, es decir, que el movimiento feminista lleva a perder el feminismo. ¿El movimiento feminista lleva a perder el feminismo? Claro, la condición de mujer, la condición de mujer... Feminidad, claro, la feminidad, sí, tiene razón, yo me expresé mal. ¿Que ser feminista implica perder la condición femenina? Sí, sí. ¿Esta pregunta? Sí, le pregunto desde lo que... A ver, espera un segundito. No quiero que No, está bien. Quiero que no me malinterprete, Diana, porque... No, justamente por eso le pregunto. Claro, porque le explico algo. Lo que se escucha comúnmente, o lo que se ve, usted se debe enfrentar habitualmente a esta clase de conceptos. Es decir, la mujer quiere ocupar el rol del hombre. A eso voy. Es decir, esto es sustituir al hombre por completo, por pleno. Es obvio que esto no es posible, porque hay diferencias que son ontológicas, son diferencias metafísicas, son diferencias reales. Claro. Y esas diferencias están presentes en los cuerpos. Lo que se pide es que no se identifiquen ciertas figuras políticas como la de ciudadanía solamente con un varón privilegiado. El ciudadano, la ciudadana, pueden ser encarnados de distintas maneras y el Estado va a tener que tener políticas muy diversas para responder a esa ciudadanía. Le doy como ejemplo las políticas políticas sexuales y reproductivas. Obviamente en este momento están sobre el escenario con el debate sobre aborto, estuvieron también sobre el escenario con el debate sobre matrimonio igualitario, con el debate sobre identidad de género. ¿Qué quieren decir estas diversidades puestas en el escenario? Que dentro de la ciudadanía, además de la vocación heterosexual y reproductiva que pueden tener muchas personas, incluso podríamos decir la mayoría de las personas,
el Estado debe tener en cuenta otro tipo de demandas a las que también hay derechos. Esto justamente se fijó también hace 24 años en el Cairo, en el Congreso Internacional de Población de Naciones Unidas, cuando se viró de las políticas reproductivas o no reproductivas de los estados a políticas en que los estados debían satisfacer derechos de las personas. Esto es muy importante porque nuestro país ha tenido alternativamente políticas de promoción de la reproducción. Yo recuerdo en mi juventud, durante el peronismo, se instauró una norma que prohibía los servicios de anticoncepción en los hospitales y prohibía la venta de anticonceptivos. Esto fue en el año 1974 y 75. Entonces, el país quería que, digamos, el gobierno del país quería que las relaciones sexuales tuvieran como objetivo la reproducción y controlaba que nadie tuviera una sexualidad no reproductiva, prohibiendo que la salud pública proveyera de anticoncepción. Es decir, estábamos obligadas y obligados a que esa fuera la sexualidad que llevábamos adelante. Lo que está diciendo el Cairo es, no puede ser el país el que decía. En otros países, políticas de hijo único, abortos selectivos, pensando que la población no debía aumentar. Tampoco eso debe ocurrir. Es decir, cada persona, cada pareja toma la decisión sobre su sexualidad y si es con fines reproductivos o no, si es heterosexual o no lo es, de qué manera la va a llevar adelante, y el Estado, todos estos planes, todos los cuales están dentro del esquema democrático, debe vincularlos con políticas que puedan satisfacer las necesidades que surjan de ellos. Quiere decir que en todo hospital público debe haber servicios para quienes deciden vincular su sexualidad con la reproducción y para quienes no, para quienes tienen relaciones heterosexuales y para quienes no. Todas esas personas necesitan encontrar políticas de salud pública que puedan satisfacer sus necesidades. Esta es la diferencia entre pensar las políticas de manera monocorde sobre ciudadanos privilegiados o pensarlas de manera plural sobre la totalidad de la ciudadanía. Claro, claro. Entiendo claramente que los derechos humanos tienen el principio de igualdad, que todos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser persona. Cuando la semana pasada la veía con una entrevista muy interesante en La Nación Más con Nora Bar, daba una estadística que me pareció asombrosa con el tema de los científicos y las mujeres científicos. ¿Me puede recordar esa estadística que brindaba, que prácticamente las mujeres van relegando ese espacio por otras cuestiones que tienen que ver también con esto que estamos hablando? En realidad era una observación acerca de cómo ciertas profesiones pensadas para varones omiten condiciones de vida de las mujeres, en particular el hecho de que a las mujeres se les asigna la función de cuidado, y esta es una asignación social, no biológica. Por supuesto, biológicamente las mujeres somos las que somos capaces de gestar, de parir, de amamantar, esa es una diferencia biológica. Lo que no es una diferencia biológica es dedicar 6 horas por día al cuidado de niños, niñas, personas ancianas o personas que no son capaces de cuidarse a sí mismas. Esas tareas de cuidado entre 6 y 8 horas por día son asignadas socialmente de manera unilateral a las mujeres, tareas domésticas y tareas de cuidado. ¿Eso qué significa? Que cuando las mujeres se plantean el desafío de realizar cierto tipo de profesiones, el perfil de esa profesión está diseñado para un hombre que viene equipado con una mujer que cuida niños, es decir, no contempla estas diferencias en las asignaciones culturales. Y las mujeres, tratando de mostrar que pueden realizar esa tarea, tratan de omitir que esta diferencia, no hacerla visible para no ser desplazadas de estos lugares. Con lo cual, muchas veces ocurre que dejan de lado proyectos que tienen que ver con su relación afectiva o con su relación con su maternidad, los dejan de lado para poder realizarse profesionalmente como varones que no tienen esas preocupaciones. En realidad, aquí habría que hacer dos cosas. En primer lugar, políticas institucionales que permitan que las mujeres regulen la relación entre trabajo y vida personal y vida maternal o de pareja, y que los hombres también participen de este tipo de distribución de las tareas de cuidado. Las dos cosas hay que hacer. Una es más cultural y otra es de normas institucionales. Cuando comenzamos a investigar en el CONICET, y esto era a mediados de los años 90, el lugar de las mujeres en la investigación científica, en el caso de las investigadoras superiores, es decir, las que tienen el máximo nivel
de reconocimiento, el 75% de ellas eran solteras, mientras que en los varones solo el 25% eran solteros. Eso quiere decir que las mujeres habían relegado proyectos personales, proyectos de vida familiar, en función de realizarse como científicas. Entonces, muchas de estas mujeres consideraban que si otras mujeres no llegaban a esos lugares, eran en ese momento, quiero aclarar, el 8% de las investigadoras superiores, mientras que el 92% eran varones, es decir, una cantidad mínima llegaban a esos lugares, pero ellas podían ver que quienes no llegaban es que no habían hecho el esfuerzo suficiente, y ese esfuerzo era un renunciamiento en la vida personal que no se les pedía a los varones. Entonces, no hay un esfuerzo suficiente, lo que hay es una invisibilidad de la condición de vida de las mujeres, de su equilibrio, de sus niveles de éxito que tienen que estar asociados a un equilibrio entre su vida personal y profesional, y que a la vez las instituciones propongan medidas de mayor equilibrio, cosa que el CONICET hizo. El CONICET promueve una ampliación del límite de edad de 1 año por cada hijo de que la mujer tenga cuando quiere ingresar a la carrera científica. Si el límite es 35 años, ella va a tener 1 año más por hijo hasta los 3 hijos, y también promueve que el año de gestación se puede dilatar 1 año la entrega del informe de investigación, con lo cual se pueden equilibrar mejor los tiempos personales de crianza con los tiempos profesionales. Claro. Lo que falta es promover un mayor equilibrio entre varones y mujeres, y esto lo ha hecho con otra norma muy interesante, que es que el CONICET no va a respaldar ni financiar actividades profesionales que no tengan una proporción de género. Y ya ha habido 2 fracasos muy estruendosos, un congreso de física y otro de biología, donde solo participaban varones, cuando biología tiene un 60% de mujeres entre las investigadoras. Quiero decir, estas cegueras las podríamos ver en cualquier otra institución. Lo comenté en el CONICET porque Nora Bar es una periodista científica y era el tema del cual estábamos hablando, pero podemos encontrar lo mismo en política, en comunicación, donde usted se desempeña, en filosofía, donde me desempeño yo, en la academia y en todos los lugares sociales. Sí, es indudable que esa era la idea, ¿no? De ver que no solamente en un estrato, sino absolutamente en todo se da más o menos esta suerte de lógica, que muchas veces lo que la sociedad demanda de una mujer es completamente distinto y hasta injusto que no le demanda al hombre, porque al hombre no le demanda ir a cuidar a los chicos, le manda que... Sí, pero hay que ver que el patriarcado no está hecho solamente de castigos, está hecho también de premios. Entonces, poner como ejemplo a mujeres que resignan sus cuestiones profesionales para dedicarse a la maternidad, o mujeres que aceptan que las indicaciones que van a seguir son las de los varones, mujeres que aceptan los liderazgos paternalistas de los varones. Bueno, estas mujeres van a ser puestas como ejemplo y van a ser premiadas. De esa manera avanza la aceptación de un sistema patriarcal y no meramente con castigos, ¿no? Vuelvo al otro, al decir que es un principio de igualdad, que todos tenemos exactamente iguales derechos. Ha sido un gusto poder escucharle, Diana, la verdad, muy interesante. Gracias por el diálogo, hasta pronto.